Bueno, pues aquí estamos de nuevo con el programa Tic Tac y hoy vamos a programarlo en modo carrera. Así que os cuento cómo se hace y vamos al lío. Lo primero, abrimos el Tic Tac. En el ordenador abrimos nuestro programa. Y nos vamos al modo carrera. Nos vamos al modo carrera y lo que vamos a hacer es poner los nombres de los pilotos. En este caso nosotros tenemos puestos aquí los nombres de todos los pilotos de la última carrera, que en total fueron 18 pilotos, ¿de acuerdo? Entonces, os cuento cómo hacemos nosotros este modo de carrera. Hay alguno distinto que haremos otro vídeo más adelante, pero os voy a contar el modo carrera que hacemos aquí. Tenemos todos los nombres puestos, ¿vale? Una vez que tenemos todos los nombres de los pilotos o equipos que van a participar, tenemos las calles, el orden del cambio de carril, 1, 3, 5, 6, 4, 2, que creo que es estándar y universal, prácticamente en todos los clubes se hace así, a no ser que alguien quiera cambiarlo, que lo puede cambiar también, pero el orden que tenemos es este. Y entonces una vez que tenemos todos los nombres, tenemos el orden del cambio de carril, nos iríamos a la pole position. Nos vamos a la pole y se nos abre otra ventana distinta. Y entonces aquí lo que tenemos que hacer es elegir primero la calle en la que se va a hacer la pole. La podemos hacer manualmente, cambiando la calle, eligiendo la que queramos, o dándole al dadito y que el dado lo eche a suertes y que caiga la calle que el ordenador pues crea oportuna. A mí personalmente me gusta elegir la calle, ¿vale? Para no condicionar a nadie, y siempre me gusta elegir una calle que sea cómoda para la mayoría de los pilotos. No sé, una calle central, 3 o 4, en este caso nosotros tenemos 6 calles, pues una 3 o 4, porque así se aprieta un poquito más todo, se ajusta más y yo creo que es más interesante, más divertido, ¿no? Bueno, una vez que elegimos la calle, en este caso hemos elegido la calle 3, aquí tenemos todos los pilotos, pues entonces lo que haríamos sería iniciar la pole, ¿vale? Entonces, iniciaríamos la pole y justo al iniciar la pole tendríamos que irnos al DS de la pista para configurar el número de vueltas que tiene que dar cada piloto para que marque su mejor tiempo. Y entonces nos vamos al DS y continuamos. Bueno, ya estamos aquí en el DS. Entonces, en los modos que tiene, nos vamos a buscar el P-LA. Tenemos varios modos. Nosotros vamos a buscar el P-LA. Y aquí, como podéis ver, hemos configurado el número 3, dándole a la tecla de los números y cambiándola. Nosotros hemos puesto 3, ¿vale? Y una vez que está configurado 3 vueltas, lo único que tenemos que hacer es darle al Go. Y empezará el primero, que está puesto aquí por orden, en este caso sería el piloto Eloy, ¿vale? Empezaría en la calle 3 a hacer su mejor tiempo. Le daríamos al Go y, muy importante, el coche tendría que estar puesto delante del puente. Tendría que estar aquí para que dé la primera vuelta. Y cuando pasara por debajo del puente, detectara el coche en pista, ¿vale? Que se ve ahí como pone ya en pista, ¿vale? Da una vuelta, que es la primera que ha detectado, pasaría otra vez, la segunda vuelta y ya le quedaría solo la tercera vuelta, que sería la última, y cerraría el tiempo, ¿vale? Y ya acabaría cerrando el tiempo, el DS cortaría
Ahí tiene su mejor tiempo, 10.134, y lo único que habría que hacer es darle paso al siguiente piloto que está ordenado ya, que en este caso sería Kevin. Entonces, pondría ese piloto, el segundo piloto, pondría el coche delante del puente y solo habría que darle, por supuesto seguimos en la calle 3, y solo habría que darle otra vez al Go en el DS. Y automáticamente ese piloto ya puede empezar con su mejor tiempo. Entonces volvería a detectar en pista, pasaría y detectaría en pista. Vemos ahí otra vez cómo detecta que está en pista, ahí detrás, en la ventana que hay detrás. Esperaríamos, pasaría otra vez, marcaría tiempo y le quedaría otra vuelta más. Pasaría y en este caso ya se queda la 3, el DS corta y ahí tenéis el tiempo, ¿vale? Que habría sido de 10.585, iría segundo. El mismo programa va a ir ordenando el orden, vamos, lo va a ir ordenando los pilotos según los tiempos que vayan haciendo, ¿vale? Y así sucesivamente iríamos dándole hasta que terminaran todos los pilotos, ¿vale? Seguimos, una vez terminada la pole, seguimos. Bueno, imaginemos que ya hemos terminado la pole. Yo la he parado para no estar aquí con tantos pilotos, pues estás pasando por el puente la mano 3 vueltas. Bueno, imaginamos que ya tienen todos los tiempos, ¿vale? Que aquí cada uno tiene su tiempo. Bueno, entonces lo siguiente sería ir a organizar las mangas, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en esta carrera que había todo este número de pilotos, tenemos una pista de velocidad de 6 carriles, entonces lo que hacemos es cubrir cada manga con 6 pilotos. Imaginaros que hay 8 pilotos, pues entonces se harían 2 mangas, una de 4 pilotos y otra de 4 pilotos, ¿vale? Imaginaros que hay 10, pues serían 5 y 5, que hay 12, 6 y 6, porque tenemos 6 carriles. Pero imaginaros que hay 14, por ejemplo, pues se intentaría dividir en 3 mangas, intentar siempre hacerlo de tal forma que no corran 2 pilotos solos, sino que corran como mínimo 3 pilotos, ¿vale? Como mínimo que corran 3, ¿vale? De 3 a 4 pilotos. O sea, siempre buscar la fórmula para que cada manga corran 3 o 4 pilotos. Mínimo 3, 4 a 6 máximo, que es la pista que tenemos. Aquí ahora mismo tenemos las 3 mangas y están ordenadas. O sea, por ejemplo, la manga 3 serían los pilotos que peor tiempo han hecho. La manga 2 han hecho un mejor tiempo en la pole y la manga 1 serían los pilotos más rápidos, ¿vale? de ahora mismo de la carrera, los que mejor tiempo han hecho en la pole. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestra pista un orden de salida, que os lo voy a mostrar. Tenemos un orden de salida que está puesto para que haya una ventaja significativa del que ha hecho el mejor tiempo con respecto a los demás. Por ejemplo, en este caso, el que mejor tiempo ha hecho tendría que salir por la calle 6. El siguiente saldría más atrás por la calle 5. El siguiente saldría en la calle 4 más atrás todavía, dejando un coche de diferencia, ¿vale? Para jugar con esa ventaja de haber hecho el mejor tiempo y entrar en la primera curva él solo, sin que nadie le pueda entorpecer o crear un accidente, ¿vale? Esa sería la forma que lo estamos haciendo aquí en nuestro club. Entonces, ¿qué ocurre? Que tendríamos que colocar a cada piloto en la calle correspondiente. Y entonces, ¿cómo se hace eso? Pues muy fácil. Pinchamos. Imaginaros que David ha hecho el mejor tiempo, ¿vale? De la manga 3, o sea, de los pilotos que van a correr en esa manga. Pues la pista que le tocaría salir sería como son 3 mangas, sería en la tercera fila que hay dibujada en la pista, pero en el carril 6. Y entonces lo marcamos,
Nos venimos aquí a las flechitas y nos lo llevamos, le damos a aceptar y nos lo llevamos a la pista 6. Y aquí veis que ya lo tenemos en la pista 6, ¿vale? Ahí puesto, lo tenemos. ¿Ok? Entonces, haríamos eso con todos los pilotos. Y una vez que tenemos todos los pilotos ordenados en las distintas mangas, nos iríamos a siguiente, ¿vale? Nos vamos a siguiente y aquí aparece pues otra ventana. Nosotros marcamos carrera normal, que no se repiten carriles ni mangas directamente. Las demás casillas no se marca ninguna, solo esa. Le damos a iniciar carreras y empieza la primera manga, que son los tiempos más lentos de los pilotos. Si veis, aquí debajo ya tenemos, ¿vale?, los nombres de esos 6 pilotos que van a empezar a correr. ¿Y dónde vamos ahora? Pues nosotros elegimos un tiempo por carril de 10 minutos. Se puede elegir lo que quiera cada uno, desde 10, desde 5, de 15, 20, 25, siempre por tiempo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues ahora nos vamos al DS para configurar el tiempo por carril, porque el programa ya nos dice aquí, como veis en rojo, que pulsemos el Go en el DS para empezar, ¿vale? Así que nos vamos al DS de nuevo. Bueno, pues ya estamos aquí en el DS y entonces ahora vamos a buscar en los modos. Vamos a buscar, como en la pole position hemos tenido el P-LA para 3 vueltas, ahora nos vamos a ir al PTI, ¿vale? Y entonces vamos a poner el tiempo, y entonces le vamos a dar, ¿vale? Y vamos a poner 10 minutos. Aquí había 1 hora y 51 minutos, ¿vale? Pues vamos a ver que no se nos vaya. Me he pasado y pondríamos aquí estaría en 1 minuto ahora mismo. Vale, aquí está en 1 minuto, lo tenemos que poner en 10. Vale, ahora sí estaría en 10 minutos, ¿vale? Seguimos, vale, y ya sí, ya lo tenemos en 10 minutos. Entonces ya solo tendríamos que darle al Go para que el programa ya cambiara y empezara a contar. Entonces si yo le diera ahora al Go, veréis cómo el semáforo se apaga, se pone en verde, está todo en verde, la carrera ya ha empezado, ¿vale? Ya ha empezado. Y así pues cada 10 minutos pararía, habría un cambio de carril indicado en el propio programa que dirá a cada piloto dónde tiene que ir, así hasta el final de la manga, y el mismo programa daría paso a la siguiente manga con los pilotos que fueron un poco más rápidos. De esa forma, cuando termine la segunda manga, iría a la tercera manga con los últimos pilotos. Bien, hasta el final de la carrera. Vale, volvemos aquí. Imaginaros que ya ha terminado la carrera, que no ha terminado, pero imaginaros que ya ha terminado, ¿vale? Una vez que ha finalizado las 3 mangas, nos vamos a ir a datos de la carrera, que está aquí, como veis, ¿vale? La ventanita, le damos. Entonces aquí nos aparecerán todos los datos de los pilotos. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es exportar a Excel. Y una vez que le demos a exportar a Excel, que cuando haya terminado la carrera, evidentemente, porque ahora mismo no hay datos, bueno, lo ha hecho aunque no tenga datos, ¿vale? Si os fijáis, aquí ya aparece todos los pilotos con todas las vueltas y el número de vueltas por cada pista, ¿vale? Ya aparecen todos los datos. Y ya lo único que hay que hacer es guardar este archivo de Excel y dejarlo ahí para que todo el mundo pueda ver el resultado final de la carrera en cualquier momento. Y esto es todo, chicos, no es tan complicado, ¿vale? Es cuestión de intentar hacerlo un par de veces, y teniendo como guía este pequeño tutorial, pues yo creo que es fácil, ¿vale? Bueno,
Pues nada, os dejo, que vaya todo muy bien. El siguiente vídeo del Tic Tac será ya con pistas cero, ¿vale? Todos los pilotos en una manga y con pista cero. Ya os contaré cómo funciona. Venga, saludos.